Estos ejercicios han sido diseñados para poner a prueba el grado de asimilación y manejo de algunos conceptos específicos relacionados con el estudio del agua en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Lea cuidadosamente el texto y complete los espacios vacíos, de modo que el texto, en su conjunto, sea lógico, veraz y coherente. Primero, la DBO es una estimación de la cantidad de materia orgánica que contiene una masa de agua y que cumple con la condición de ser rápidamente biodegradada en condiciones aeróbicas. En ese sentido, la DBO es una medida del impacto inmediato de un vertimiento sobre un cauce receptor. La DBO no es una medida del grado de contaminación del agua, sino una medida de su concentración en materia orgánica rápidamente biodegradable. Es por eso que muchos productos alimenticios a base de agua, como, por ejemplo, leches, yogures, cervezas y gaseosas, entre otros, tienen valores altísimos de DBO, sin que ello signifique que son tóxicos. En la definición de DBO, el término rápidamente biodegradable significa que la materia orgánica contenida en la muestra puede ser metabolizada en un periodo de 5 días. Esto porque en su definición se tuvo en cuenta que el agua del río Támesis tardaba 5 días en recorrer el trayecto desde su nacimiento hasta su desembocadura y, en ese momento, se pretendía entregar al mar agua en condiciones aeróbicas después de su uso. Así, la DBO es un parámetro bioquímico que sirve para estimar el impacto inmediato de un vertimiento sobre un cauce receptor y determinar a priori su efecto inmediato en caso de ser vertido. Sin embargo, la determinación de DBO en el laboratorio es compleja, ya que implica el control de numerosas variables, una manipulación excesiva y un tiempo de duración demasiado grande, en comparación con otros parámetros. Por lo anterior, el grado de precisión de estas pruebas es relativamente bajo en comparación con otros parámetros del agua. Segundo, en la tabla adjunta se muestran los resultados experimentales de una prueba de DBO5 realizada a una muestra proveniente de un canal urbano en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con su valor de DQO, se realizaron 3 diluciones, 10 a 1000, 13 a 1000 y 16 a 1000, y de cada una de esas diluciones se sembraron 3 réplicas. En la columna 3 de la tabla adjunta se muestran los resultados de las titulaciones al medir el oxígeno disuelto por el método de Winkler 5 días después de la incubación. Calcule, a partir de esos datos, la DBO de la muestra y juzgue su validez. Empiece por promediar los volúmenes de tiosulfato gastados en la titulación de cada una de las réplicas y, luego, calcule la concentración normal de oxígeno disuelto mediante la ecuación general de volumetría. Multiplicando esa concentración normal por 8000, obtendrá el resultado expresado en miligramos de oxígeno por litro de muestra. Obtenga el resultado de la DBO en cada dilución, restando de la concentración de oxígeno del blanco la concentración de oxígeno de las muestras y multiplicando posteriormente ese resultado por el factor de dilución. Respuesta. Matemáticamente, la DBO de la muestra es el promedio de los valores obtenidos en las 3 diluciones. Sin embargo, cuando la concentración final de oxígeno disuelto en alguna de las diluciones es menor de 1,5 miligramos de oxígeno por litro, la incertidumbre implícita en esa dilución comienza a aumentar. Por eso, en este caso, es preferible considerar solo las diluciones 1 y 2. Así, la DBO de la muestra es entonces 315 miligramos de oxígeno por litro. Y ese resultado es altamente confiable, por cuanto la DBO de la solución control es muy cercana a 200. Tercero, en la tabla adjunta se muestran los resultados experimentales de una prueba de DBO5 realizada a una muestra proveniente del afluente de una planta de tratamiento de aguas residuales, de la cual se realizaron 3 diluciones, 8 a 1000, 10 a 1000 y 12 a 1000. La tercera columna de la tabla muestra los resultados de las titulaciones al medir oxígeno disuelto final por el método de Winkler. Calcule, a partir de los datos de la tabla, la DBO del afluente y juzgue la validez del resultado. Empiece por promediar los volúmenes de tiosulfato gastados en la titulación de cada una de las réplicas y, luego, calcule la concentración normal de oxígeno disuelto mediante la ecuación general de volumetría. Multiplicando esa concentración normal por 8000, obtendrá el resultado expresado en miligramos de oxígeno por litro de muestra.
Obtenga el resultado de la DBO en cada dilución, restando de la concentración de oxígeno del blanco la concentración de oxígeno de las muestras y multiplicando posteriormente ese resultado por el factor de dilución. Respuesta. Los valores de DBO obtenidos en cada una de las diluciones se promedian para obtener la DBO de la muestra. Así, la DBO de la muestra es de 379 miligramos de oxígeno por litro. Y el resultado obtenido es confiable, por cuanto la DBO del control está dentro del rango de tolerancia del método. Cuarto. La figura adjunta muestra un vertimiento que cae sobre un cauce receptor y las características de los dos cuerpos de agua. A su vez, el cauce receptor desemboca más adelante en otro mayor, ubicado a 28 kilómetros de distancia con respecto al vertimiento. Calcule el impacto del vertimiento sobre el cauce receptor en el punto de descarga sobre el cauce mayor, asumiendo pérdidas y aportes de agua y recuperación de oxígeno de cero. El cálculo del impacto del vertimiento sobre la concentración de oxígeno del cauce receptor es relativamente sencillo, ya que se basa en un balance de masa. Sin embargo, en condiciones naturales, es frecuente que haya pérdidas o aportes de agua y un cierto grado de recuperación de oxígeno que depende esencialmente de la velocidad y de la profundidad media del cauce receptor. No obstante, para este primer ejemplo, asuma que los aportes, las pérdidas y la recuperación del receptor son iguales a cero. Siga atentamente la secuencia y realice paralelamente el balance de masa en su cuaderno de apuntes. Con seguridad, más adelante podrá realizar ejercicios semejantes o, incluso, con un grado de complejidad mucho mayor. Respuesta. El impacto del vertimiento sobre el cauce receptor consiste en una disminución de su concentración de oxígeno disuelto de 8 a 3 miligramos de oxígeno por litro. Quinto. La figura adjunta muestra un vertimiento típico de agua residual doméstica que cae sobre un cauce receptor típico. El ejercicio consiste en calcular diariamente, durante 5 días, la concentración de oxígeno disuelto y la carga orgánica remanente al final de cada día en la mezcla que fluye después del vertimiento, sin recuperación y con recuperación del 50% con respecto al consumo diario de oxígeno. Empiece por calcular la oferta inicial de oxígeno, día 0, y la demanda biológica de oxígeno a 5 días. Divida ese valor en 5 y ese será el consumo diario de oxígeno por DBO. Calcule luego el oxígeno disuelto, sin recuperación. Y, después, con recuperación del 50% con respecto al consumo diario de oxígeno. La carga orgánica, al final del día 1, será igual a la total, menos el consumo del primer día. Siga atentamente la secuencia y realice paralelamente los cálculos en su cuaderno de apuntes. Con seguridad, más adelante, podrá realizar ejercicios semejantes o, incluso, con un grado de complejidad mucho mayor. Respuesta. Observe en la gráfica adjunta el comportamiento de la DBO y del oxígeno disuelto en el cauce receptor después de que ha caído el vertimiento.